Bienvenidos a Voces de la Justicia, este espacio académico para los operadores de justicia. El día de hoy nos acompaña la doctora Carol Zambrano. Ella es jueza especializada en el área penal, en un área muy importante en el hoy día del Ecuador. Vamos a dejar que ella se presente. Doctora Carol, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la escuela. ¿Quién es Carol Zambrano y en dónde está trabajando actualmente? Muchas gracias por la invitación, muy importante pienso este espacio que se tenga en consideración por parte de la escuela, escuchar a los jueces y de cierta forma compartir las experiencias, no solo con otros jueces, también con la comunidad jurídica y todas las personas que siguen este espacio. Bueno, mi nombre es Carol Gisela Zambrano, soy esmeraldeña, actualmente me desempeño en la unidad judicial especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Tengo en el cargo desde octubre del año 2023 y fui designada tras la selección en un concurso de méritos y oposición que organizó el Consejo de la Judicatura precisamente para ocupar esas plazas de la justicia penal especializada tras las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial en diciembre del año 2020. Que fue como la época en que ya el legislador concibió y se analizó la importancia de este espacio especializado en la justicia penal para tratar temas tan delicados, álgidos hasta cierto punto, como la delincuencia organizada y corrupción. Inició a partir de la reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial con la resolución 190-2021 del Consejo de la Judicatura, a partir de la cual se crearon estas unidades judiciales especializadas y el Tribunal también penal especializado, y se incluyó un catálogo de delitos que se entendían o se entienden actualmente, porque sigue vigente la resolución, como vinculados al crimen organizado y delitos también vinculados con corrupción. Muy interesante y muy importante que una mujer se desempeñe en estos espacios que históricamente han sido dedicados o se ha considerado que solo hombres pueden estar allí. ¿Por qué cree usted que ya se rompió ese mito y ese esquema y ahora las mujeres valientes pueden también ejercer en el área del derecho penal con una temática tan difícil como es el crimen organizado, doctora? Bueno, mi opinión personal al respecto, más allá del empoderamiento femenino en todas las áreas, no solo del derecho, la mujer actualmente ocupa muchos espacios que antes se hubiesen considerados impensables, inimaginables. Inclusive figuras que en cierto momento pueden ser consideradas secundarias como una primera dama, han sido tan icónicas, por ejemplo, como Michelle Obama. Así que considero que parte del desarrollo, no solo del derecho, sino de los espacios para la mujer en todos los aspectos de la sociedad, nos va abriendo ese camino. Un camino que considero también muy personalmente que no es sencillo. Creo sí firmemente que a las mujeres nos cuesta un poco más por los diversos roles sociales que aún cumplimos. Entonces, en mi caso en particular, y va a sonar risible, pero quienes me conocen desde siempre saben que es así. Cuando estaba en el colegio, yo quería ser ama de casa. Y hoy estoy en este espacio. Sí, pero pienso que la vida también nos va llevando y nos va llevando a descubrir nuestro propio espacio y cosas que a veces pensamos que no nos gustan o que no nos imaginamos. Y llegamos a ese espacio porque estudié Derecho aquí en la UDLA y pensé que mi inclinación era el Derecho Tributario. Hice mi tesis en Derecho Tributario. Mi profesor penalista, el doctor Arturo Donoso, siempre me dijo que tenía madera para Derecho Penal. Y yo le decía, ay no, es muy complicado. Tributario, y en verdad el Derecho Penal para mí es una de las ramas más fuertes, y no solo de la justicia especializada, de manera general. Así que las mujeres que se desempeñan
como juezas penales sí tienen un plus, considero. De igual manera, las señoras fiscales, o sea, son espacios de bastante responsabilidad, bastante riesgo. No solo en el riesgo que puede entenderse físico, el riesgo profesional. Porque cuando asumimos estos roles, importa mucho, o creo que también es hacer nuestro trabajo, pero hacerlo bien. Así es. De comprometernos con ese trabajo. Entonces, he percibido y creo que ese es uno de los puntos, se da más del 100%. Tratamos de dar más. Y precisamente así pienso cómo se hizo mi carrera hacia estar ahora en esta unidad judicial especializada. Muy lindo, interesante. Y hablando un poco de las características de lo que es ser una juzgadora en el área penal. ¿Qué características o cómo le mira usted al crimen organizado en el Ecuador? Esa figura y esa situación que hoy está agobiando a toda la ciudadanía. ¿Qué es el crimen organizado y cuáles son las características para que un delito se considere crimen organizado? Bueno, la pregunta tiene varias aristas. Empezando, sí considero que la trascendencia que se da actualmente el crimen organizado no parte desde un punto unívoco o que tiene una sola característica o es algo que pasó de la noche a la mañana. Considero que la evolución del crimen organizado, el desarrollo en nuestro país, son fenómenos que se vienen presentando quizás de manera silenciosa ya más de 10 años, considero. En ese espacio podría referirle cuando empecé en la función judicial. Soy servidora judicial en distintas instituciones públicas hace más de 11 años. Sin embargo, al iniciar en la función judicial, inicié en la fiscalía. Recuerdo cuando ingresé a la fiscalía, dijeron, te vamos a enviar a una unidad tranquila. La unidad de delitos en los espacios acuáticos. Y fui a los delitos en espacios acuáticos. Y fue revelador darme cuenta que muchos, ya en ese año 2014-2015, gran parte de los delitos de crimen organizado, que hoy los visualizamos socialmente como tales, ya se cometían en las costas ecuatorianas, en Galápagos, toda esta triangulación del tráfico de combustible, tráfico de sustancias, robo de motores, diversos tipos de delitos que no se le daba la trascendencia, ya ocurrían. Recuerdo, y por qué considero que este es uno de los inicios y reveladores quizás de lo que hoy vivimos, uno de los comandantes guardacostas con los que trabajábamos, porque eran quienes recibían la incautación de toneladas de droga que realiza la Armada de los Estados Unidos en alta mar y los entregan al Estado ecuatoriano para ser procesados, me hacía ver que no era únicamente en el puerto de Esmeraldas. O sea, era un fenómeno que tenía nexos, conexiones con lo que pasaba en Colombia, con lo que pasaba en Manabí, con la triangulación a Galápagos, luego a Centroamérica. Era toda una estructura en la cual se involucraban estas redes que ya existían en esos años, involucraban a las personas más vulnerables, de cierta forma, los pescadores, a través de actividades visualmente lícitas e inclusive con cierta protección, porque son artesanales, inclusive, la pesca. Entonces, desde ahí, y fue bastante profético, considero, el comandante, porque indicó, Esmeraldas, año 2014-15, era una provincia bastante pacífica, teníamos, en comparación a lo que luego ocurrió. Y decía que si continuaba escalando la delincuencia organizada o estas modalidades en la comisión de esos delitos, robo de motores, tráfico de combustible, iba a llegar un momento en que se iba a desatar la violencia. ¿Por qué? Porque no existe la hegemonía de un solo grupo de delincuencia organizada. Todos buscan su espacio, todos buscan sus rutas.
Entonces, y son negocios tan lucrativos que las personas que se encuentran inmersos en ellos no van a salir de ellos voluntariamente, más bien tiende a incrementarse. Posteriormente fui trasladada a la unidad de Fedoti, porque pese a que me dijeron que delitos acuáticos era una unidad muy tranquila, durante mi periodo en esa unidad tuve muchos procesos y que me llevaron a ir viviendo de cerca como que esta mecánica del crimen organizado. Entonces me trasladaron posteriormente a la unidad de delincuencia organizada propiamente dicha en Esmeraldas, y ahí también se conocí otros tipos de mecánicas que son más bien ya la movilización dentro del territorio ecuatoriano de sustancias principalmente. Esmeraldas, por ser una provincia fronteriza, presenta muchos de estos casos de tráfico ilícito de sustancias, no solo por el mar, sino también en vía terrestre. Entonces, si usted me pregunta los orígenes, creo que cuando yo se los estoy describiendo, años 2014, 2015, tienen que remontarse a años anteriores. Sí, quizás puede considerarse que ha evolucionado, que se ha incrementado, porque en esos años creo que era usual conocer ciertas provincias o escuchar que ciertas provincias eran como que usuales para el tráfico de sustancias catalogadas, por ejemplo, o para ciertos tipos de delitos, en lo que se conoce como georreferenciación, que realiza la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, creo que a partir de los sucesos que pudimos presenciar todos en enero del año 2024, nos dimos cuenta que es un fenómeno que no es ajeno a ninguna provincia del país. Por el contrario, en esta búsqueda de poder y sumisión del crimen organizado al Estado, que finalmente es el objetivo del crimen organizado, vimos cómo una de las modalidades fue tratar de causar terror precisamente en las ciudades y provincias más tranquilas. Durante este periodo llegué a conocer procesos de Ambato, Imbabura, esas ciudades que son tranquilas. Entonces, perdón que corte ahí, Ambato no es limítrofe. No. Está en el centro. ¿Por qué se puede dar? Porque uno podría entender que en ciudades límite siempre va a existir toda esta afluencia de un país, de otro país, pero ¿por qué una ciudad central y tan tranquila, como decimos? ¿Qué se ha podido considerar o qué elementos hacen que ya ingresen estas ciudades pequeñas que han sido pacíficas, tal vez más turísticas incluso? Para el caso puntual, a partir de enero, estimo que fue causar precisamente pánico y terror. No tiene el mismo efecto que incendien vehículos, que activen bombas en provincias como Esmeraldas, Guayas, que lamentablemente para el año 2024 ya vivíamos una ola de violencia de más de 2 años, a ciudades y provincias que nunca lo han vivido. El efecto en ese momento, en enero del 2024, no sería el mismo, porque para las otras provincias que ya vivían esta violencia sería algo de lo mismo, pero alguien que no lo ha vivido es esa conmoción. Sin embargo, también, como le decía, quizás partimos del punto equivocado a veces en considerar que los tipos penales o ciertos delitos solo ocurren en ciertas provincias, como usted lo dice. Ambato, Imbabura, provincias tranquilas. Ambato no es limítrofe siquiera, sí, pero recuerde que la droga ingresa por un punto del país que debería ser fronterizo o de alguna forma, pero luego tiene que circular dentro del territorio ecuatoriano para salir por otro punto. Usualmente estas ciudades tranquilas no están exentas de ser ciudades de tránsito
para poder llegar luego a una provincia o a un puerto o al sur del país, depende el tipo y la modalidad, cómo se traslade y posteriormente se saque la sustancia del país. Entonces, no estamos exentos, como les digo. Y precisamente entendería que bajo esta concepción, el legislador, en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece esta competencia para nuestra unidad a nivel nacional. Y de igual forma, en la resolución 190-2021 del Consejo de la Judicatura también establece que nosotros como jueces de esta unidad especializada tenemos competencia a nivel nacional. Y este punto también ya fue tratado en una consulta de norma que desarrolló la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia 9-22-IN/22, en la cual se trató de argumentar que la existencia de esta unidad judicial especializada con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, pero con competencia a nivel nacional, rompía de alguna forma la idea o el concepto que establece el Código Penal sobre juez natural. Sin embargo, como le indico, la sentencia 922-IN/22, la Corte Constitucional indicó que no es inconstitucional la existencia de esta unidad judicial especializada con sede en la capital, más con competencia a nivel nacional. Esto tiene muchas implicaciones también que podrían considerarse de orden práctico, de orden de seguridad. Creo que durante los años más violentos o que fue más notoria o más transmitida, más conocida en redes, la violencia que se vivía en ciertas provincias del país, inclusive hubieron noticias en las que se veía cómo en ciertas unidades judiciales o encerraban a los jueces, encerraban al fiscal. Entonces, entendamos que ese juez, ese fiscal, también es un ser humano. Entonces, ¿qué puede hacer un juez de una unidad judicial de un cantón que probablemente no tiene las debidas seguridades si lo pueden acorralar? O sea, está en riesgo su propia integridad, su vida, la de sus familias. Entonces, considero que este es uno de los puntos. Otro punto también es la concentración, la especialidad en el conocimiento mismo de las técnicas y actuaciones especiales de investigación que son necesarias en estos tipos penales, en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Recuerdo, le indico, cuando estaba en la Fiscalía, en los años 2014-2015, el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en el año 2014. Antes de eso, no existía el tipo penal de delincuencia organizada. Así es. Estaba la asociación ilícita, quizás descrita de ciertas formas con penas más elevadas para lo que hoy podría ser considerada delincuencia organizada, lo que hoy se encuentra tipificado como delincuencia organizada, pero en esos años no estaba. Entonces, es a partir del Código Orgánico Integral Penal que establece el tipo de delincuencia organizada. Aparece un artículo, el legislador lo incorpora, que fue controvertido, pero es uno de los más necesarios y más usados actualmente, especialmente en esta unidad especializada. El artículo 490, la reserva en ese momento de las técnicas y actuaciones especiales de investigación. ¿Por qué le indico como que ha sido un tema de bastante desarrollo? En el momento, o sea, el artículo 490 dice todo y no dice mucho. Entonces, muchos jueces, quedaba bastante discrecional, declarar, por ejemplo, que una vigilancia y seguimiento no le sea notificada a la persona investigada. Eran temas bastante controvertidos. ¿Por qué? Porque me decía, o su criterio es, la Constitución establece como derecho del debido proceso en la garantía de la defensa
de que se le comunique en todo tiempo, pero el sinsentido, ¿cómo le voy a decir a usted? La voy a vigilar. ¿Cuál sería su respuesta? Gracias. Así es. La vamos a escuchar lo que usted está conversando. Ya no voy a cambiar el teléfono, voy a poner otro número, voy a comprar otro chip. O sea, me están advirtiendo. Por eso. Entonces, este artículo 490, ahora imagínese cuando empezó a ser puesto en práctica en las 24 provincias del país, con todos los cantones, ante todos los juzgados penales, la diversidad de criterios. Muchos autorizaban que se haga en reserva y que bajo el artículo 490 no se le notifique que le van a seguir, no le notifiquen que le van a interceptar. Pero otros jueces decían, no, tiene que notificarlo. Claro, porque viene una especie de contradicción y esa lucha entre el derecho humano que tienen todos los ciudadanos, incluidos los que cometen infracciones, o una garantía en el derecho penal de llegar pues a desmantelar estas organizaciones delictivas que también tienen fondos. Quiero topar un tema que para mí es importante y también para todos los jueces y juezas que están dentro del área penal. ¿Cómo se financian estas organizaciones delictivas? Ustedes ya con la experiencia que tienen, ¿de dónde han podido descubrir o en dónde tienen propiedades estos fondos? ¿Cómo se financian estos grupos de delincuencia organizada? Bueno, existe un sinnúmero de delitos, no solo el tráfico. El tráfico es uno de los más conocidos. Creo que todas las personas pueden imaginarse los réditos económicos que el narcotráfico genera a nivel mundial. Sin embargo, atrás de las estructuras de delincuencia organizada es como una empresa. Se diversifican los negocios. No solo es la droga, la trata de personas, es otro, la trata de migrantes. O sea, hay muchas, es como un negocio, como una empresa. Diversifican para obtener utilidad. Y no solo en el caso del crimen organizado obtener utilidades, sino también cómo limpiar, cómo ingresar, cómo utilizar. Un dinero guardado en una caleta no tiene valor por sí mismo, porque cómo lo utiliza. Entonces ahí hay otra línea de los delitos relacionados con el crimen organizado, el lavado de activos, que de hecho es uno de los más usuales y nos permite evidenciar cómo tras estas estructuras de delincuencia organizada existen empresas que mueven millones de dinero. Ese dinero también cuando ya ingresa al sistema financiero nacional se destina a muchas actividades también lícitas. Entonces son muchas las posibilidades. Actualmente también existe el tema de obtener criptoactivos, inclusive de tener el dinero en paraísos fiscales o en otras cuentas. Entonces siempre va a haber el modo y mientras esto también creo que debe ser considerado y de la mano también con la importancia de las técnicas especiales de investigación, que como usted lo indicó, el crimen organizado tiene muchos recursos, muchas veces ilimitados, más a veces que el Estado. Mientras el Estado se mueve y se organiza a través de normas para una contratación pública, por ejemplo, tiene que seguir todas las normas que establecen para regular una adquisición por parte del Estado. Ahora, en la contraparte, en lo ilícito, no. Usted necesita algo, tiene el dinero. Así es, el efectivo, ¿no? El efectivo y finalmente todo eso a veces puede generar cierta desventaja e inclusive se puede visualizar en la aceptación.
existen momentos en los que se puede identificar cómo las personas, también hablo de la ciudadanía común, en ciertos espacios donde el Estado no llega, pero llegan estos grupos y no son enemigos porque no les agreden, no les atacan. Consumen, ahí tienen su casa, o sea, de una u otra forma generan recursos. Claro. Entonces, esta aceptación social también se vuelve en otro de los puntos que debería ser analizado. Bueno, eso ya no por parte de la justicia, sí, y no por parte del Estado, pero es un grupo de circunstancias las que finalmente, como le indiqué, a partir de lo que he podido observar del 2014 al año 2025, nos permite ver que cada vez se empodera más y son más usuales el vínculo de la delincuencia organizada en distintos tipos penales. Así es. Agradecemos muchísimo, el tiempo nos queda corto y son 2 temas puntuales también muy importantes que le vamos a comprometer a la doctora Zambrano que nos vuelva a acompañar. El papel y el tema de la extensión de dominio y la prueba o la evidencia digital. Nuevamente le agradezco a la doctora Zambrano y le dejo comprometida para que nos acompañe para tratar esos 2 temas. Con todo gusto. Cuando ustedes nos llamen, aquí estaremos, siempre a las órdenes. La invitación abierta a los jueces y juezas que quieran acompañarnos en Voces de la Justicia.